Vamos a buscar allí en Timoteo 2:15. Segunda carta a Timoteo 2:15. Solo vamos a leer ese versículo inicialmente. Allí sentado como estás, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y con la unción de su Santo Espíritu. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Eso es, digamos, como el énfasis principal de nuestra reflexión de hoy. Hoy va a ser una reflexión bastante corta, así que vamos a tratar de estar muy atentos y de alguna forma sumergirnos en lo que el Señor tiene para nosotros. Todo aquel que es llamado al servicio en el reino de Dios debe preguntarse: ¿soy un obrero aprobado por Dios? Ahora yo hago la pregunta general. ¿Quién de los que está aquí cree que puede ser un siervo del Señor? Uy, yo los invitaría a que le pusieran un poquitico más de empeño a querer servir al Señor. ¿Quiénes quieren servir al Señor de los que estamos aquí? Bueno, entonces va a tocar que levanten la mano. ¿Quiénes quieren servir al Señor de los que están acá? Amén. Bueno, hay un par que no. Entiendo que de pronto tengan sus resillas, que digan que el Señor es que no paga los 15, que no sé qué, que la prima no me llegó completa. Bueno, cosas así. Es importante que nosotros como hijos de Dios, siendo habilitados por nuestra fe en el Señor, siendo habilitados por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, entendamos de manera clara y pertinente que todos, sin lugar a dudas, debemos ser siervos del Señor, que debemos servir al Señor. Y el apóstol exhorta a Timoteo. Timoteo era un joven diligente dentro de la iglesia, estaba empezando, era un ser humano que era entregado al Señor siendo muy joven. Y le dice que debe esforzarse por ser un siervo irreprensible. ¿Qué es que sea irreprensible? ¿Quién me recuerda? Que no tenga rabo de paja, dicen por ahí. Que sea irreprensible. Y entonces ustedes dicen: uy, espere, yo sí quiero servir, pero tengo mis pendientes. Tengo mis issues, es que se dice. Tengo mis pendientes, mis temitas ahí. Y dicen: de pronto no estoy tan buen candidato para ser siervo del Señor, ¿cierto? También le dice que no tenga de qué avergonzarse. Este consejo es válido para todos los que servimos al Señor. Vuelvo a preguntar: ¿quiénes servimos al Señor? Amén. Ahora, ¿quiénes de verdad queremos servir al Señor? Bueno, y yo le pregunto, ahí usted contéstese ahí en su sitio donde está. ¿Sí le estoy sirviendo al Señor? A ver, ¿en qué me estoy ocupando? Ah, no tengo un cargo en la iglesia. No, pero sí estoy predicando afuera. Sí estoy llevando la palabra del Señor. Sí le he compartido a mis vecinos o mis compañeros de colegio o de trabajo o de universidad. Para eso toca ser siervo. Eso es parte del hecho de ser siervo. Entonces, dice el Señor que debemos esforzarnos para que seamos irreprensibles. ¿Y esto por qué sirve? Porque de nada sirve que tú en tu lugar de trabajo, de estudio, donde vives, te vendas como que: yo soy un cristiano, yo voy a la iglesia, yo predico de la palabra del Señor. Si de pronto tu vida no es tan clara, tan diáfana, tan transparente. Dicen: ese es un hijo de Dios, pues se la pasa diciendo groserías. O que ya lo vi sacándose unas cositas de ahí del trabajo. Entonces, en eso consiste ser irreprensibles. Claro, algunas veces queremos llevar la palabra del Señor, pero en otras nos dejamos llevar por nuestros instintos. Y se nos escucha diciendo malas palabras, se nos escucha diciendo cosas inadecuadas, haciendo cosas inadecuadas, cosas que aunque puedan ser buenas, se ven mal. Y eso es parte del ser un verdadero siervo. Nosotros como tal no estamos exentos en nuestra vida
de no fallar. O sea, nosotros no estamos exentos de fallar, perdón. Cualquiera de nosotros, por más consagrado que esté al Señor, por más que lleve una vida recta, llega un momento en que un momento de debilidad, alguna falla, no estamos exentos de caer en el pecado. Y es razonable que eso pase porque somos seres humanos. Pero, y ahí viene el pero grande, es no debemos quedarnos ahí. No debemos vanagloriarnos de eso malo que hemos hecho, sino más bien ver cómo resarcimos eso. Esta semana estaba yo escuchando casualmente una predicación de un pastor a quien admiré mucho porque él ya partió con el Señor, en donde decía: sí, yo sé que ustedes a veces miran cosas inadecuadas, dicen palabras inapropiadas, hacen actos que no deberían hacer. Y saben que pecaron y dejaron así. Y dejan pasar 1, 2, 3, 4 días. A veces esperan hasta llegar al domingo a la iglesia para arrepentirse de su pecado. Y mi invitación, decía él, es que lo haga inmediatamente. Hizo ese pecado, inmediatamente pídale perdón al Señor para que mantener una vida irreprensible. Como les digo, no estamos exentos de cometer fallas, ninguno de nosotros, ni el más santo ni el más bueno está exento de cometer pecados, pero es nuestro deber, y en eso quiero ser muy enfático, como lo decía el pastor que les menciono. Inmediatamente usted se ha percatado que le ha fallado al Señor, pídale perdón y resarza lo malo que haya hecho, vuelva al camino correcto. En esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, es un momento en que es un gran desafío para la iglesia en donde él estaba. Había persecución y muchos estaban abandonando la fe. Timoteo, como era un joven y además tenía una posición de liderazgo, pues se le exhortaba a que permaneciera firme en la verdad y en la enseñanza correcta de la palabra. Él tenía un deber por ser líder dentro de su iglesia. Él tenía un deber por conocer de la palabra de Dios, por ser un siervo que tenía todas las, digamos, todos los pergaminos para poder llevar a sus compañeros adelante. Y le dice: Timoteo, tú preséntate delante del Señor. No dice que todos tus compañeros o que tu combo de trabajo, que tu equipo, no. Tú, Timoteo, preséntate frente al Señor como obrero aprobado. ¿Y cuáles son las características de un obrero aprobado? Y es lo que vamos a mirar. Entonces, tú vas señalando cada una de ellas y vas a decir: listo, va con una, va con dos. Vamos a señalar 5 que son importantes, que claramente ya las hemos visto, que claramente ya las hemos trabajado en otros ámbitos, pero que como se aplicó para Timoteo, este mismo principio se aplica a cada uno de nosotros, los obreros del Señor. Debemos esforzarnos y ser dignos del llamado. Recuerden que todos tenemos dones y talentos, ¿cierto? Ya eso está súper claro. Y si no está súper claro, me preocupa porque cada vez que me paro aquí, yo siempre les pregunto lo mismo. Todos sabemos que tenemos dones y talentos, ¿amén? Al menos uno. Yo pregunto, no levantes tu mano. ¿Hay alguno aquí que de pronto no sepa cuál es su don o su talento? Si lo hay, por favor, le preguntamos al hermano Manuelito al final del culto: venga, hermano, ayúdeme que necesito saber cuál es mi don. No me identifico. O me preguntan a mí o a Cecita o al hermano Jonathan. Cada uno tiene al menos un don que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces no se preocupen que de eso hay. Y eso nos habilita para ser unos verdaderos obreros aprobados. Entonces ahí va la primera característica de un obrero aprobado. El obrero aprobado tiene un corazón de siervo. Dice el Señor en su palabra en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es
tener un corazón de siervo. El Señor Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. Y el ejemplo más claro fue cuando le lavó los pies a sus discípulos, ¿recuerdan? Ese pasaje fue tremendo. Sobre todo porque yo me pongo a pensar, uno andando por esos lugares como medio desérticos, en sandalias, no era que usara ni medias ni zapatico, no. Entonces imagínense ¿cómo se llama eso? Lo percudidos que debían estar los pies de los siervos. Y el Señor hizo acopio de esto que dice aquí, de tener un corazón de siervo, de servir. Entonces, primero que todo, un obrero no busca alcanzar una posición, sino servir. Y entiende, un verdadero siervo entiende que el ministerio que recibe no es un título, sino un llamado para cuidar el pueblo de Dios. Entonces tenemos que tener una conciencia de servir a los demás. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Luchito o a la hermana Juanita, ¿su merced en qué participa aquí en la iglesia? No, pues yo sirvo arreglándolas. Si le pregunto a César o a Jonathan o a Georgie, ¿y cuál es su misión en el grupo de alabanza? No, pues servir como canal para que las personas se acerquen al Señor. Todos, sine qua non, todos, absolutamente todos tenemos la misión de servir a los demás para beneficio de la iglesia, para beneficio de la obra, para que las personas puedan acercarse al Señor. Aquí no hay que es que yo soy el líder del grupo de alabanza, por ejemplo, que se cita, yo soy el líder del grupo, entonces todos tienen que ayudar aquí, colaborarme, hacerme, no. Él es el primero que se pone delante de nosotros y nos ayuda. Asimismo, cada uno de nosotros debe pensar que si pretende un cargo dentro de la iglesia, no es para sentirse que es el más, de que es el siervo escogido, que es el siervo predilecto. No, todos tenemos que servir, todos tenemos que servir. Por eso, alguien que sea muy orgulloso, que sea muy pretencioso, pues simplemente le cuesta más trabajo servir o ser un verdadero siervo. Cada uno de nosotros debe hacer acopio de humildad. Aquí no se vale ser el doctor de, el magistrado de, el licenciado de, no, aquí todos venimos a servir al Señor. Esa es nuestra misión. Y cada uno de nosotros, en el lugar que estamos, no, que es que yo soy el jefe de no sé cuánto, sí, pero usted va a servir al Señor llevando la palabra. Y en eso tiene que ocupar su tiempo y su energía cuando le vaya a servir al Señor. Entonces hay que entender eso, que el ministerio no es un título, sino un llamado para cuidar del pueblo del Señor. Eso es tener un corazón de siervo, primera característica. ¿Anotada? Entonces, corazón de siervo, voy con el primero para ser un obrero aprobado. Segunda, esta es más fácil. El obrero aprobado tiene compromiso con la palabra. Entonces, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ajá, perfecto, ¿no? ¿No les parece genial? No solo se predica la palabra, sino que se vive conforme a sus enseñanzas. Se dedica al estudio, a la correcta aplicación de las escrituras. Cada uno de nosotros debe tener de manera vivencial la palabra en su vida. Y aquí es donde empezamos a repasar. Bueno, entonces la primera, listo, puedo ser un siervo, puedo servir a los demás. Así seré un buen obrero del Señor. Un obrero aprobado, listo, ya la logré. Ahora, ¿cuál es mi compromiso con la palabra? Y este compromiso con la palabra implica la lectura, el entendimiento, el aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, con nuestros semejantes, el entender que ella es la respuesta a la mayoría de preguntas que nosotros tenemos
el vivir de acuerdo a lo que implica la palabra y todo lo que ello está anexo a leer la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí leemos la palabra frecuentemente? ¿Cuántos de los que estamos aquí recapacitamos en lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra? Porque es que en ocasiones nos encontramos, es que el Señor no me responde. Y resulta que sí nos responde. Nos respondió hace mucho rato. Todo está escrito ahí. Si tú tienes dudas, si tienes inquietudes. Ahora, si estás en un parcial y le dices, Padre, ¿cómo es la respuesta de la ecuación cuadrática? Seguramente no va a estar escrita como tal. Pero en donde te ha dicho que te esfuerces, que te prepares, ahí vas a encontrar tu respuesta. Sí, no, es que la vez pasada yo también traté de buscar la ecuación cuadrática y no la encontré. Por eso me tocó aprendérmela por otro lado. Y ya después dije, ya Señor, listo, cuadrada. Cada cosa que nosotros hagamos debe estar guiada por la palabra del Señor. Nuestro estilo de vida debe estar regido de acuerdo a lo que implica la palabra del Señor. Lo que se dice allí, lo que el Señor nos sugiere, nos recomienda o simplemente nos manda, debemos aplicarlo, debemos vivir la palabra del Señor. Eso nos haría unos obreros magníficos, porque así tendríamos herramientas para llevar a los demás en donde podemos estructurar también, o ayudarles más bien a estructurar sus vidas, a sugerir de acuerdo con la palabra cómo deben o no comportarse. Cuando nosotros aplicamos la palabra, entonces también tenemos una vida que ha sido ya perfectamente, no perfectamente, una vida que ha sido moldeada de acuerdo a lo que el Señor quiere. Si vivimos lo que está en la palabra, si guardamos sus mandamientos, si guardamos todo lo que está escrito en los salmos, en los proverbios, que es donde hay una riqueza abundante para nuestras vidas de consejos diarios, de entendimiento, pues podemos llevar una vida más plena, más tranquila, más organizada. Si rendimos nuestra vida al Señor de acuerdo a lo que implica su palabra y entender que el Señor dio su vida por nosotros, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, entendemos lo que es el verdadero sacrificio, la importancia de un sacrificio hecho por amor. Cuando nosotros aplicamos la palabra en nuestras vidas, tenemos garantía de tener una mejor vida, más organizada, mejor llevadera. Si nos apartamos de la palabra, pues simplemente se nos olvida y vivimos como queremos y como el enemigo quiere. Una vida desorganizada, una vida apartada de Dios, una vida sin oración y sin lectura de la palabra. Entonces ya saben de los beneficios de leer la palabra, aparte de los otros que ya les he dicho. ¿Qué otros beneficios tiene leer la palabra, mis amados? Esos son los beneficios espirituales. Físicos, ¿cuáles tiene? La salud. Cuando leemos la palabra podemos prevenir el Alzheimer, ¿no? Se aumenta el léxico. Dicen, uy, ese hermano cómo habla de bien. O ese señor, porque si es alguien de fuera dice, uy, ese señor cómo habla de bien. O esa señora. Nos enseña muchísimas cosas. Y vuelvo y digo, por ejemplo, en el libro de Proverbios nos da muchísimos consejos diarios. Entonces todo eso, aparte de estructurar nuestras vidas, es un beneficio grande de leer la palabra. Amén. Entonces ya llevamos 2. 1, tener un corazón de siervo. 2, tener compromiso con la palabra. Todo lo que ello implica, compromiso con la palabra del Señor. Tercera característica, el obrero aprobado es humilde y sumiso. Amén. Dice en primera carta de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, hago el paréntesis, jóvenes es menores de 90. Sí, porque si no me excluye y no quiero excluirme. Entonces, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Entonces ya saben, los más jóvenes a nosotros. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando uno es un obrero que está aprendiendo, que está empezando a caminar, es más, así lleve muchos años, hay cosas que no tiene uno por qué ser
sabérselas todas. Pues uno debe reconocer que no lo sabe todo y que está dispuesto a aprender. Y muchas veces, y esto va para las personas mayores, cuando uno lleva tiempo en el Evangelio, entonces uno sienta cátedra. Y empieza uno a hablar, a andar o a expresarse de una manera un tanto arrogante. Y uno siente que no, es que yo ya pasé por eso, es que yo ya viví eso, es que yo ya sé cómo es porque yo he leído muchas veces la palabra, he recibido muchas predicaciones, he ido a muchísimos cultos. Entonces, lo que necesiten saber, pregúntenme. No, hay que tener humildad para entender que uno todos los días sigue aprendiendo. Y por ejemplo, en el caso de Glaicita y mío, que somos los dos mayores en la iglesia, cada día seguimos aprendiendo. Cada día seguimos aprendiendo. Porque el Señor tiene nuevas palabras para nosotros cada día. Y no debe darnos vergüenza reconocer que si de pronto alguno de los más jóvenes ya leyó esa parte, ya la interpretó, ya entendió una cosa que el Señor le dio y me puede aportar, pues tener la humildad de decir, oye, sí, tienes toda la razón y pondré eso de presente en mi vida, de práctica en mi vida. Hay que aprender a entender que nosotros, así llevemos mucho tiempo, no tenemos todo el conocimiento. Y es más, si hay jóvenes que son recién llegados a la palabra y sienten que tienen mucho conocimiento, no, también tengan la humildad de entender que el Señor les va a ir enseñando cosas a través de personas, a través de su palabra. La humildad es supremamente importante. La humildad va en contra de la arrogancia y es que el Señor ahí lo dice. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces debemos alejar la soberbia de nuestras vidas. Sí, yo sé que yo soy muy pilo, que yo soy muy guapo, que yo tengo mucho dinero. Sí, yo lo sé, pero igual debo ser humilde. Humilde. Eso es lo que me permitirá a mí avanzar como un verdadero obrero aprobado. Si perdemos la humildad ante los demás, ante nuestros propios hermanos, ante los de afuera porque dicen, no, es que ellos no conocen la verdad, yo sí la conozco y los humillo por eso, pues estoy obrando mal, estoy dejando la humildad del corazón que debo tener. Yo debo ser humilde para acercarme a los demás y al que no conoce de Dios explicarle de la forma más clara posible, sin pasar por encima. Si yo sé que él está equivocado, pues simplemente con amor y con entendimiento, con digamos con palabras, con prudencia me voy acercando y le voy explicando en qué es que está equivocado. Cuando mi hija era pequeñita y estaba en los primeros grados de kinder o de prejardín, mejor dicho, entonces había niños que la mortificaban porque de verdad que era que no querían aprender a las buenas. Y yo le decía, mi amor, si tú eres más brillante que ellos, pues simplemente bájate un nivel, les hablas en su idioma, pero no pierdas tu esencia. Yo le daba ese consejo, porque yo sabía que había niños que no eran tan brillantes. De hecho, la forma de poderse uno acercar a ellos es eso, siendo igual, poniéndose en su nivel, por lo menos para transmitir lo que uno tenga que transmitir. Nosotros como hijos de Dios, cuando nos acercamos a un no creyente, a un inconverso, debemos mostrarnos con humildad y no decirle, es que usted está equivocado, porque pues así simplemente lo sacamos corriendo. Uno les va exponiendo las verdades de tal forma que ellos sientan que, ok, tal vez sí están equivocados ellos y tal vez lo sientan así y tal vez de esa manera sientan que uno les está hablando cosas coherentes. No como cuando salían a predicar antes que está haciendo calor, ¿no, señora? En el invierno es peor, verá si no se arrepiente. Para eso hay que tener humildad, para saber explicar y llevar la palabra del Señor, para poder hacer que más personas se acerquen a los pies del Señor. Debemos tener total humildad. Amén. Cuando uno deja su soberbia y está en un grupo de trabajo dentro de la iglesia o fuera de ella, uno debe reconocer con humildad que quien lidera el grupo es otra persona y no uno. Debe someterse, debe sujetarse a lo que diga esa persona. Debe entender que si esa persona está puesta como líder es porque tiene mejores
dotes, mejores cualidades para ejercer ese cargo. Y debe con humildad ayudar, colaborar y servir. ¿Sí? No se trata de imponerse, sino simplemente entender con humildad que uno está en este momento sujeto al liderazgo de alguien diferente. Cuando yo empecé mi proceso de conversión hace muchos años, pero muchos, eso fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Mi hermanita es testiga de eso. Sí, ella era una niña pequeña cuando eso. Ya estaba grandecito. Y yo lo primero que hice al entrar, pues cuando empecé a congregarme, yo decía, uy, tan chévere que voy a ser pastor. Eso va a ser una nota. Pero después entendí con el tiempo que si no hay llamado, pues nada que hacer. Y por más que yo quiera, no voy a ser el pastor, entonces, pero debo sujetarme al pastor, porque finalmente mi función es ser un obrero que le sirve al Señor. Ok, no seré pastor, listo, no pasa nada, pero le serviré al Señor con ese anhelo. Ya después el anhelo se me quitó porque vi lo que implicaba ser pastor. Y empezando hay que tener corazón pastoral y creo que el Señor ese pedacito, si no, bueno, ese pedacito no me lo dio. Entonces se hace un poquito complicado. Debemos entender con humildad que muchas veces no estamos capacitados para hacer algo, así lo anhelemos. Porque ¿cómo sabemos que sí tenemos un don para una u otra cosa? Por los frutos que se dan. En los frutos sabemos si sí estamos capacitados para eso. Por lo cual hay que explorar en cuáles cosas sí somos buenos o cuál es el don que Dios nos ha dado. Entonces ya van 3, ¿no? Que son un corazón de siervo, compromiso con la palabra y ser humilde y sumiso. Entonces, la cuarta es: el obrero aprobado tiene una vida de oración y santidad. En Primera de Tesalonicenses 5:17, hay un versículo que Dianita y Cecitar se saben perfectamente. Orad sin cesar. ¿Qué faltó? Faltó ahí mi eso. Sí, eso es cuando el chiste es malo. Pero la palabra es buena. Orad sin cesar. El obrero eficaz no depende de su propia fuerza, sino de la dirección de Dios, la cual busca en todo momento. Cada día que nosotros nos levantamos, generalmente la mayoría de nosotros lo primero que hace es presentarse en oración delante del Señor. Y eso está muy bien. Hay otros que de pronto lo hacen al final del día, como su devocional diario. No obstante, eso no es óbice para que nos alejemos del demás tiempo dedicárselo en oración al Señor. Yo les he comentado muchas veces la anécdota de que iba yo con mi jefe, él era cristiano evangélico. Yo todavía no conocía, pues no que no conociera, sino no me había empezado a vincular en la iglesia cristiana como tal. Era un buen católico y mi jefe era cristiano evangélico. Y un día lo acompañé a hacer una diligencia. Entonces yo cruzaba palabra con él y él, como que sí, y yo le decía, oye, y tal cosa, y él, ajá, sí. Y como que y está bravo conmigo, ¿qué pasa? Entonces, después de un buen rato, pues ya le dejé yo de hablar y de preguntar cosas, pues dije, a ser que no quiere ser molestado. Y me dice, bueno, ahora sí, dígame, es que estaba orando. Y yo, pues hubiéramos empezado por ahí. Claro, íbamos y por donde íbamos, él iba orando, iba simplemente aprovechando ese espacio de tiempo para orar. Y muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, aunque tengamos destinado un momento especial del día para presentarnos delante del Señor, hacer nuestro devocional, debemos mantener durante el resto del día un tiempo de oración permanente con el Señor, un tiempo de reconocimiento, de hablar con Él. En ese tiempito que te queda libre,
Yo sé que ahora es muy complicado cuando tenemos los audífonos conectados y nos la pasamos scrolleando, escuchando música, no sé qué. No, como que no nos queda ese tiempito de que si vamos en el transporte, aprovechar para orar un ratico. Que estoy no sé, en el receso ahí en el trabajo, aprovechar y orar un ratico. Hemos perdido esa costumbre por tanta tecnología que nos rodea. Pero ese momento debemos aprovecharlo, mis amados. Orad sin cesar, permanentemente, buscando la dirección de Dios. Y eso es buscarla en todo momento. No es que lo voy a buscar de 10 a 11 y por ahí lo vuelvo a buscar de 3 a 4, que es ya listo ahí. Fijo, fijo ahí lo busco, porque algo puede pasar en el interín. Un obrero que tiene una vida de oración mantiene una vida de consagración y busca constantemente la presencia del Señor. Orar, sí, permanentemente, sí, y buscar estar en armonía con el Señor en todo tiempo. Si tú sabes que vas a hacer algo que no es tan adecuado, si tú sabes que vas a estar en un lugar donde la situación se va a complicar porque tu santidad se va a ver vulnerada, si tú sabes que estás en un sitio donde debes servirle al Señor y de pronto estás distraído pensando en otras cosas, nada, ubica tu tiempo, enfoca tus fuerzas, enfoca tu energía y dile, Señor, voy a servirte como corresponde. Señor, voy a hacer esto porque esto es para tu obra. Señor, ayúdame y dame fuerzas para empezar a hacer tal cosa. Señor, por favor, socórreme porque voy a servirte como corresponde. Y en ese punto, tú tendrás una vida de oración y santidad permanentemente. Cada momento, cada tiempito, cada lugar, debemos dedicarlo al Señor. Ay, hermano, pero ¿y entonces cuándo descanso? Bueno, que la oración del Señor sea tu descanso. Porque es que, adivinen qué, en ningún otro sitio encontrarás paz. Tú puedes irte para la playa, allá, el sol, la playa, una piña colada, un daiquiri, qué sé yo, y está ahí buenamente y empiezan los problemas. Bueno, pero ahorita que venga de vacaciones me toca hacer ese informe y si tienes una empresa, no, me toca la nómina, entonces no descansas. Puede que tengas el mejor sitio, la mejor playa o qué sé yo, una montaña hermosa, qué sé yo. Pero si tú no tienes la paz del Señor en tu corazón, no vas a poder descansar absolutamente nada. Si tú tienes la paz del Señor, créeme que así estés con 1000 obligaciones encima, tú vas a sentir alivio y tranquilidad. Decía un señor que no les puedo repetir lo que decía porque pues utilizan un lenguaje poco apropiado, pero decía algo cierto con referencia a algo que le había pasado. Venía como con ese piano encima, pero cuando pasó esto, ya, como que me quité ese piano encima y ahora sí tengo paz. Esa paz debemos tenerla nosotros en la medida que rindamos nuestra vida al Señor. Esa paz debemos tenerla nosotros en la medida en que vivamos una vida que tenga permanente oración y que sea una vida en santidad. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, ahí, los más aplicados. ¿Me repiten, por favor, las 4 que llevamos hasta este momento? Las 4 características de un obrero aprobado. Listo. Y yo sé que algunos que son así como brusquitos de corazón dicen, esa es la humildad y la sumisión, como que no la anotaron bien. El tercero es, hermanos, ser humilde y sumiso. Eso es, ¿listo? Es la tercera. Y la cuarta, tener una vida de oración y santidad. Y que conste que no mire a nadie, mire para acá, para que nadie se sienta aludido. Dios santo, perdóname, Señor, por ser así. Oye, ¿eso lo dije en voz alta? Bueno, sí, muy bien. Gloria sea al Señor. Entonces, tenemos estas 4 que son bien importantes. La quinta, y esa es para terminar nuestra reflexión, el obrero aprobado persevera aún en medio de las dificultades. Y aquí nuevamente dice en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú,
sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. O sea, pórtese como un varón. Bueno, en el caso de las mujeres, como una varona, como una... Sí. Dice, pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Amén. El ministerio trae desafíos. El servicio al Señor siempre trae desafíos. Pero el obrero aprobado. Entonces, ¿quién es el obrero aprobado? Levante la mano. El obrero aprobado somos todos los que estamos aquí porque todos estamos con el mismo propósito de servir al Señor. Entonces, el obrero aprobado, cada vez menos, por Dios. No se me bajen del bus de por Dios. Sí, yo sé que este punto es el más difícil, pero por favor entendamos que el obrero aprobado siempre se va a enfrentar a desafíos, pero jamás nos debemos rendir. Nosotros debemos, como hijos de Dios, como siervos del Señor, entender que la fuerza viene de Dios y que toda prueba produce crecimiento. Lo saben los que van al gimnasio, si no hay dolor no hay crecimiento, ¿cierto? No pain, no gain. Si no hay dolor no hay crecimiento. Y muchas veces nos pasa así en el ministerio, en la labor que el Señor nos ha encomendado. Si no pasamos por pruebas, pues ¿cómo sabemos qué significa salir de una prueba y poder aconsejar a los demás? Si no hemos sentido el dolor en nuestro corazón que nos habilita para aconsejar a otro y decirle palabras de consuelo apropiadas. Si no hemos sufrido o por lo menos visto de cerca el sufrimiento que implican algunas pérdidas, algunos problemas, algunas dificultades, ¿cómo podremos llevar palabras de aliento a otros y decirles, sí se puede salir de ahí? Un obrero aprobado se va a enfrentar siempre a desafíos, pero un obrero aprobado siempre sabrá cómo enfrentar esos desafíos. Y ya sabe cada uno de ustedes que cuenta con la herramienta más poderosa, que es la comunicación con el Señor. ¿Quién te da la fuerza? Dios. ¿Quién te da el entendimiento? Dios. Su Santo Espíritu nos da entendimiento. Él nos da lo que necesitamos, nos equipa, ¿cierto, mi hermana? Él nos da de todo lo que necesitamos. Porque obviamente al ser obreros calificados no nos va a mandar al trabajo así desprovistos. Nos da herramientas, nos da elementos de protección, nos da lo que necesitemos para hacer aquello para lo cual hemos sido destinados, para lo cual hemos sido creados, para lo cual hemos venido a este mundo. Cada uno de nosotros, como hijo de Dios, como siervo del Señor, debe entender cuáles son sus herramientas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son también sus debilidades. Cada uno de nosotros debe saber que teniendo aún esas debilidades, debe saber cómo afrontarlas, cómo enfrentarlas y cómo salir avante. Entonces, ¿la vida trae desafíos? Claro. ¿La obra trae desafíos? Por supuesto que sí. Pero el obrero aprobado jamás se rinde. Y para no rendirse, ¿a quién apelamos? Al Señor. Entonces, ya como conclusión, como les dije, eso fue rápido, ¿cierto? Fue muy, muy rápido. Tener en cuenta estos 5 elementos nos hace conscientes de nuestro trabajo dentro de la obra del Señor. Tener estas 5 características claras nos hace entender por dónde vamos. Y que si estamos un poquito distantes, bueno, enfocarnos en nuestro camino para ser un verdadero aprobado. Tener un corazón que sirve, tener un compromiso con la palabra, ser humilde, ser bien humilde ante los demás, tener una vida de oración y santidad y perseverar aún en medio de la dificultad. El obrero aprobado exige esfuerzo. Más bien, al obrero aprobado se le exige ser esforzado, tener un compromiso, una vida de santidad delante del Dios verdadero. Un verdadero siervo no busca el reconocimiento de sus semejantes.
Un verdadero siervo lo que busca es agradar siempre al Señor con todo lo que hace. Cuando tú emprendes algo, cuando tú estás haciendo algo para el Señor, dices, sí, esto sí realmente es para el Señor, estoy por el camino correcto. Como buscamos agradar al Señor siempre, nuestra vida debe ser tan correcta que los demás lo van a notar inequívocamente. Debemos presentarnos delante de Dios como siervos fieles, sin nada de que avergonzarnos y manejando bien la palabra del Señor. Cada uno de los que está aquí presente, yo los insto, los motivo, diría que los exhorto. Si pudiera hay una palabra para eso que me fascina, que es conminar. Conminar es obligarlos. Entonces diría que si pudiera yo los conminaría a que cada uno renovara su compromiso con el Señor, buscando ser un instrumento útil y aprobado para la obra del reino. Y yo te pregunto, tú te vas a responder en tu corazón. Después de ver lo que has visto, de escuchar lo que has escuchado, de entender lo que has entendido, porque a veces el Señor es muy claro y muy reiterativo cuando te quiere hacer entender algo. Después de todo eso, yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a ser un obrero aprobado? Si es así, entonces procura trabajar en eso que hemos mencionado. Es decir, hermano Antonio, mire, check, las 5 las tengo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde más debo servir? Y seguramente el Señor te mostrará, no el hermano Antonio, el Señor te mostrará en dónde vas a trabajar. Y serás un obrero aprobado de excelencia y serás un obrero reconocido, porque el Señor nos da eso. Nosotros no debemos buscar el reconocimiento de las personas, sino agradar a Dios. Y el Señor, que no se queda con nada, te va a dar ese reconocimiento que tú te has ganado. El Señor, cuando dicen que el Señor le pague, sí, seguramente el Señor sí te va a pagar. Y el Señor recompensa muy bien. Es el mejor patrón para el que podemos trabajar. Si tú sientes que de pronto te ha quedado viendo algo, no, ten en cuenta que el Señor te paga correctamente y generosamente. Lo que pasa es que a veces no nos fijamos y miramos más lo que nos falta que lo que sí tenemos. Miramos más la escasez que la abundancia que el Señor nos ha dado en muchas cosas. Así que, mis amados, los invito a que reflexionemos en estas 5 características, porque todos somos al final del día obreros en la obra del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orarle al Señor y vamos a reconocer que Él es Dios Todopoderoso. Amén. Señor amado, en esta hora yo te doy muchas gracias por este mensaje que tú has traído para nuestras vidas. Señor, tu palabra es clara, es pertinente. Señor, tu palabra es precisa. Y tú has querido, Señor, que entendamos hoy cuáles son las características que debemos tener si queremos servirte. Tú nos tienes para algo especial en esta vida. Tú nos tienes para algo que solamente cada uno de nosotros sabe y puede hacer. Tú nos has capacitado, Señor, para poder servirte como corresponde. Dios, no permitas que nos alejemos de eso que tú tienes para nosotros. No permitas, Señor, que nos alejemos de la misión que debemos cumplir. Y sobre todo, Señor, no permitas que nos apartemos de ti bajo ninguna circunstancia. Que no flaqueemos ante las dificultades. Que, Señor, podamos llevar a cabo nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros propósitos en la obra que tú has dispuesto, Señor, para que tus hijos te sirvan. Permítenos, Dios, ser conscientes de que cada día cuando nos levantamos tenemos un propósito, y un propósito en ti específicamente. Aparte de nuestra vida secular, de nuestros proyectos de vida, de nuestras cosas cotidianas, sabemos que tenemos un propósito para servirte, Señor. Sabemos que tú has dispuesto en cada uno de nosotros dones y talentos para tu servicio, Señor. Ayúdanos, Señor, a trabajar en eso, a entender, Dios, que si nos has dotado de dones, de talentos, de características de siervos, Señor, es para que te sirvamos en la obra.
Dios, gracias por darnos el espíritu que nos has dado de servicio. Gracias, Dios, por los dones y talentos que tú has depositado en cada uno de mis hermanos. Señor, yo te doy gracias porque tú has permitido, Dios, que la iglesia crezca a través de ellos, que tu palabra sea llevada a través de ellos, que tus obras, Señor, se sigan multiplicando a través de tus siervos, Señor, a través de tus hijos, Dios. Gracias por cuidar de nosotros, Señor, por no permitir que flaqueemos, sino que sigamos avanzando, por no permitir, Señor, que decaigamos en nuestro intento, por darnos claridad, Señor, de para dónde vamos y qué esperamos de ti, mi Dios. Gracias, Dios, por las bondades que has tenido en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, la cual nos permite levantarnos cada mañana y enfrentar la vida, Señor, enfrentar las dificultades y los problemas. Gracias, Señor, por esa misericordia tan preciosa. Gracias, Dios, por tu gracia. Y sobre todo, Señor, queremos darte gracias por nuestra salvación. Te amamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Dios, que no nos sueltes de tu mano, sino que permitas, Padre, que siempre estemos allí, junto a ti, sirviéndote como corresponde. Gracias, mi amado Dios. Gracias, mi amado Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito seas por siempre, Señor.